Bienvenidos a este análisis. Vamos al grano. Cuando uno lleva ya unas cuantas décadas en esto, pisando el barro del mundo corporativo, las fábricas o las trincheras operativas de cualquier gran empresa, hay una cosa que queda clarísima. Al mirar atrás y pensar en qué habilidades son las que de verdad nos sacan las castañas del fuego todos los días, resulta evidente que la inmensa mayoría no las aprendimos sentados en un aula. Hay una verdad silenciosa en la industria, y es que las herramientas más útiles, ese aguante, esa resiliencia que forjamos, rara vez vienen con un título universitario bajo el brazo. Vienen del ruido ensordecedor de los servidores, de la línea de producción y de desgastarse el calzado en el día a día. Y ojo, que quede absolutamente claro desde ya, esto no es un ataque a la educación formal. Para nada. Las instituciones nos dan unos cimientos que son absolutamente imprescindibles. Pero hay un momento de madurez profesional al que todos llegamos tarde o temprano. Ese momento en el que uno se da cuenta de que la vida real, simple y llanamente, no sigue el manual. Los libros de texto asumen condiciones perfectas de laboratorio, asumen que los presupuestos siempre cuadran, que la gente respeta los tiempos y que el comportamiento humano es, digamos, racional. Pero en la trinchera, la cosa cambia. Es la diferencia entre calcular la tensión eléctrica en una pizarra y descubrir que una máquina de 1 millón de euros a veces solo vuelve a arrancar dándole un golpe exacto con la llave inglesa adecuada en el lugar preciso. Es el choque definitivo entre dos mundos. Por un lado, tenemos el entorno académico. Ahí dominan los conceptos pulidos, las fórmulas cerradas, los procesos inmaculados. Es un ambiente estéril y controlado. Y luego está la cruda realidad de la operación. Esa realidad donde hay que enfrentarse a sistemas caídos a las 3 de la madrugada, a datos dolorosamente incompletos con los que se deben tomar decisiones críticas, a proveedores que desaparecen del mapa y a prioridades que cambian de arriba a abajo en 10 minutos. Pues bien, es justo ahí, en ese caos, en ese abismo entre la teoría perfecta y la realidad impredecible, donde realmente se forja un profesional de peso. Pasemos a la primera sección, maestros sin salón de clases, o lo que es lo mismo, la verdadera mentoría en la operación. Pensemos en esto. Si el aprendizaje de verdad ocurre en medio de ese caos operativo, los profesores, lógicamente, no son los de siempre. Aquí entramos en el terreno de los mentores inesperados. Son figuras que jamás pisarían una tarima universitaria, pero que sinceramente sostienen los cimientos de la empresa entera. Hablemos de esos héroes anónimos. El operador con 20 años de experiencia, ese que conoce el sonido exacto que hace una máquina justo antes de averiarse con solo escucharla vibrar, eso no viene en ningún manual técnico. O esa técnica experimentada que ha visto el mismo fallo de red cientos de veces y sabe al instante qué línea de código ignorar y cuál tocar. O el supervisor del turno de noche que, literalmente, huele el riesgo en el aire. Esta gente no usa jerga corporativa pulida, no hablan de sinergias, pero entienden con una precisión milimétrica cómo funciona la realidad física del negocio. Y la tremenda ironía de todo esto es que estos profesionales cotidianos, con las manos manchadas de grasa o los ojos cansados de mirar monitores, enseñan de una manera totalmente distinta. Es una enseñanza orgánica, brutalmente honesta. Y lo más fascinante es que, en la inmensa mayoría de los casos, ni siquiera son conscientes de lo muchísimo que están transmitiendo a los compañeros más jóvenes. No se ven como educadores, para nada. Se ven a sí mismos como personas que tienen que sacar adelante el problema del día. Pero su forma de actuar, su aplomo, su método, esa es la mejor cátedra que alguien que acaba de empezar podría recibir. Entramos en la sección 2, el valor de los errores. Aprender bajo la máxima presión. Y aquí vamos a dejarnos de historias y de positividad tóxica. Nada de romantizar el fracaso con esa cantinela de que cada error es un regalo. No. Los errores en el mundo profesional son duros, cuestan dinero, cuestan tiempo y a veces cuestan puestos de trabajo. Vamos a analizar la anatomía de un error real, la cascada de una crisis operativa. Todo empieza con un fallo técnico, un sistema que colapsa o un cálculo mal hecho. De ahí escala inmediatamente a un cliente tremendamente enfadado o una rotura en la cadena de suministro. Ahí ya se añade el factor humano y la presión externa. Y el último paso, las consecuencias reales. Pérdida de confianza, impacto económico, auditorías. Enfrentarse a esta cascada a toda velocidad es lo que simula la presión inmensa del mundo real. Eso enseña muchísimo más sobre gestión de riesgos que un semestre entero de teoría pura. El quid de la cuestión está en entender por qué este método funciona de una forma tan implacable. Cuando un problema deja de ser un caso práctico en un papel y se convierte en algo con un impacto tangible, la mente lo absorbe de otra manera. Hay presión de la buena, hay responsabilidad directa cayendo sobre los propios hombros. Cuando el sustento de otras personas depende de que se solucione ese problema técnico en las próximas 2 horas, os aseguro que la adrenalina y la gravedad del momento graban la lección a fuego en la memoria. La operación educa mediante el peso innegable de las consecuencias. Vamos con la sección 3, criterio frente a la información, o el peso insustituible de la experiencia. A ver, vivimos en la era con mayor acceso a datos de toda la historia. Tenemos herramientas formidables, inteligencia artificial, tutoriales interminables y cursos en línea que resuelven una duda técnica en 5 segundos. Pero si ponemos esa información cara a cara con la experiencia pura y dura, la cosa cambia.
La información moderna proporciona la regla general, sí, pero la experiencia vivida es la que revela el contexto, las excepciones y sobre todo los riesgos ocultos. Una inteligencia artificial te puede detallar paso a paso cómo reiniciar un servidor de la forma más eficiente, pero la experiencia dicta que si eso se hace a las 10 de la mañana de un martes, se van a paralizar las ventas de toda Europa y el responsable se va a ganar un despido fulminante. En el fondo, todo esto se resume en un concepto fundamental: el criterio. Es la habilidad profesional más valiosa que existe, sin lugar a dudas. Es esa capacidad de entender el entorno gris, saber cuándo hay que romper el proceso establecido para salvar a un cliente clave, entender qué prioridades pueden esperar hasta mañana y cuáles van a incendiar el edificio hoy. Es saber evaluar riesgos y, lo más complejo de todo, navegar por las siempre impredecibles decisiones humanas. El criterio es el activo definitivo. No se puede descargar de Internet y no viene en un videotutorial. Solo se adquiere tomando decisiones imperfectas, asumiendo riesgos y, claro, viviendo con las consecuencias a largo plazo. Y llegamos a la sección 4, un reconocimiento al trabajo real. Después de analizar este enorme abismo entre la teoría y la práctica, creo que es el momento de hacer un pequeño tributo reflexivo a la rutina diaria, a quien nos mantiene en el mundo girando. Cualquiera que haya pasado años metido en el barro profesional lleva consigo un currículum invisible, lleno de lecciones no oficiales. Hablamos de habilidades que forjan el carácter, aprender a trabajar bajo una presión que literalmente asfixia. Descubrir cómo mantener un tono de voz tranquilo y profesional en una sala de reuniones cuando las bases de datos acaban de ser borradas por accidente y el pánico domina al equipo. Entender qué es liderar de verdad en plena crisis, absorbiendo ese caos para devolver claridad a los demás. Y por supuesto la tenacidad absoluta de no rendirse cuando todos los dichosos manuales daban soluciones que, a la hora de la verdad, no servían para absolutamente nada. Pensadlo bien. Aquellos que enseñaron a mantener esa calma, los que mostraron cómo liderar con el ejemplo cuando todo el sistema técnico se venía abajo. Esa gente rara vez tiene un título en la pared que diga profesor. No reciben premios formales en el Día del Maestro, ni se les entregan placas conmemorativas por su labor docente. Porque los mejores maestros de la vida corporativa e industrial muchas veces ni se imaginan el impacto colosal que han tenido en las carreras de quienes les rodearon. Fueron, simple y llanamente, grandes profesionales haciendo su trabajo de la mejor manera posible, dando la cara frente a la adversidad. Así que, para cerrar este recorrido, me gustaría dejar en el aire una pregunta, una de esas que invitan a la introspección. Detrás de cada carrera sólida, detrás de cada experto respetado en su sector, siempre hay un nombre, hay un rostro. Alguien en un almacén lleno de ruido, en una oficina de madrugada o en un centro de control remoto, que sin saberlo impartió la clase más importante de todas. Es una reflexión que merece la pena hacer en silencio, reconociendo por fin el inmenso valor de la experiencia real y de quienes la comparten. Gracias por acompañarnos en este análisis.